Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Qué hermosa es esta adoración. Hoy podemos declarar que somos su pueblo, sus hijos, amados. Tenemos una identidad, amados. Y eso nos da el privilegio de estar aquí como sus hijos. Amén. Denle un aplauso a aquel que vive. Tome su asiento. Dios los bendiga. Qué lindo, hermanos, poder todavía reunirnos. Amén. Y que el Señor nos ayude y que podamos seguir haciéndolo. Amén. Es un lugar donde nosotros podemos realmente refugiarnos, hermanos. Venir y depositar nuestras cargas, nuestras luchas delante del Señor. ¿Dónde iremos? ¿A dónde iremos fuera de su presencia? Amén. A ningún lado, hermanos. Solamente el Señor tiene palabra de vida y nos alimenta, nos anima, nos ayuda. El Señor hace muchos días que me ha puesto un tema y le pido que me ayude en mi corazón. Cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad delante del Señor. Somos sus hijos, como recién cantamos. Somos sus colaboradores dentro de la casa del Señor. Somos parte de ese remanente que el Señor se quiere encontrar allá en los cielos. Somos aquellos que buscamos su presencia y el Señor nos llama como hijitos. Pero también el Señor puso una palabra en mi corazón y Él nos llama sus centinelas. Amén. Somos centinelas del Señor. Nosotros decimos que somos sus pies, sus brazos, su boca, sus ojos, porque Él nos usa. Amén, hijos. Entonces este mensaje que el Señor me viene hablando ya hace unos cuantos días, le puse de título: no pierdas el valor de ser centinela. No pierdas el valor de ser su centinela. Y el centinela es aquella persona que también se llama atalaya. Y este mensaje el Señor me lo viene confirmando cuando su pastor 2x3 está diciendo: somos atalaya, somos atalaya. Entonces me puse a pensar, ¿sabrá el pueblo lo que es un centinela? ¿Sabrá el pueblo lo que es una atalaya? Porque a veces predicamos y soltamos ciertas palabras que a veces uno tiene que pensar, ¿el pueblo puede captar lo que está hablando el Señor? Entonces el atalaya es un vigía, es una persona que guarda, es una persona que cuida a los demás y que vela en medio de aquellos que a lo mejor siguen durmiendo todavía, en medio de aquellos que todavía no han despertado. Pero el centinela siempre está para proteger. Amén. Nosotros como hijos de Dios tenemos como mensajeros de paz, siempre tenemos que llegar con esa palabra para levantar, para exhortar, para animar, para cuidar y para proteger a los débiles. ¿Usted lo cree? Mire, tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. Y me voy a apurar para que pueda el Señor transmitir todo lo que me puso en el corazón. Entonces tenemos una tarea específica, hermanos, en estos tiempos tan peligrosos que nos tenemos que cuidar del adversario. ¿Es así o no? El adversario anda tratando de atacar, de enfermar, de arruinar, de sembrar el dolor, la angustia, pero ahí está el centinela que va a estar mirando para poder orar. Amén. Ese es el deber del centinela. Usted sabe que antiguamente las ciudades estaban todas rodeadas de una gran muralla, porque había peligros. Y en esa gran muralla había una torre. Y la persona que era elegida como centinela era una persona de reputación, era una persona responsable, era una persona que se tenía que quedar toda la noche en esa torre y no podía dormirse.
no podía distraerse. No sé si usted alguna vez vio alguna muralla con un centinela. ¿Vio alguna vez? Pero se lo imagina, como la pastora que tiene mucha imaginación. Entonces, si no lo vio, lo imagina. Y ese hombre no podía comer, no podía dormir, tenía que estar en vela, hermanos. En la oscuridad más profunda, sus ojos tenían que tratar de ver si había algo que podía estorbar a la ciudad. Usted sabe que nosotros como iglesia, hermanos, somos la atalaya de la ciudad. No sé si lo sabe. Nosotros somos los únicos que tenemos la autoridad de poder orar y clamar a favor de la ciudad. El Señor ha levantado a la iglesia. Yo le doy la gloria y la honra al Señor que ha depositado confianza en nosotros, hermano. Todos oran por la ciudad, todos oran por las cosas que estamos viviendo, hermanos. Pero el Señor me llevó una palabra y vamos a ir a Ezequiel 33. El Señor le había hecho un llamado a Ezequiel para que él fuera centinela de Israel. Mire qué responsabilidad. Entonces, el centinela tenía que ocupar un lugar muy importante. Tenía que estar atento, listo, siempre estar atento y advertir si algo pasaba. Primero voy a empezar por el verso 7, capítulo 33, 7, y mire lo que le dice el Señor. A ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás, pues, la palabra de mi boca, y les advertirás de mi parte. ¡Wow! ¡Wow, hermanos! Mire qué responsabilidad tiene el centinela, el Hijo de Dios, el siervo de Dios, para cuidar al pueblo. Recibimos una palabra y tenemos que, a pesar de las situaciones que puede generar, a veces tenemos que ser voceros de Dios, pero hombres valientes. Porque a veces no todo el mundo quiere escuchar lo que dice Dios. A veces les gusta escuchar las cosas lindas, pero estamos en un momento tan difícil, hermanos, que tenemos que abrir bien los ojos y los oídos a lo que quiere Dios. Porque yo creo, más allá que esto es un juicio de Dios, lo que el Señor quiere en estos tiempos es despertar la espiritualidad del pueblo. Amén. Porque si bien está siendo azotado en mucha parte del mundo, pero la iglesia tiene que despertar. Tiene que despertar y necesita un centinela que hable fuerte para despertar al pueblo de la realidad que estamos viviendo, hermanos. Realmente estamos en un momento muy crítico y muchos no han tomado conciencia, solo se preocupan en cómo cuidarse y cómo salir adelante con sus temas. Pero lo que más preocupa es nuestra espiritualidad, hermanos. Cómo estamos con el Señor. Y Él se va a encargar de nosotros, yo se lo puedo garantizar porque así me lo mostró el Señor. Entonces hoy, más que nunca, así como lo llamó el Señor a Ezequiel, así nos tiene que llamar en nuestro interior, oír esa voz que el Señor quiere que nosotros también seamos centinelas. ¿Usted está de acuerdo? Amén. Gloria a Dios. Entonces, nosotros no podemos ignorar lo que estamos viviendo y lo que va a venir. Amén. Lo que va a venir. Mire lo que dice el verso 2 y 3. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: si yo traigo una espada sobre mi país. Ha venido la espada, hermanos. Ha venido la espada. Y no es chiste. Y la gente del país toma un nombre entre ellos y lo pone de centinela, como a nosotros nos ha puesto de centinela. Mire lo que dice esta palabra, hermano. Me tocó tanto el espíritu. Y ve venir la espada sobre el país
y toca la trompeta y advierte al pueblo. Toca la trompeta, tiene que hablar, hermano. Es el tiempo que el pueblo de Dios tiene que hablar. Hay pueblo de Dios que no le habla a nadie del Señor. Nadie en este tiempo está proclamando la palabra del Señor. Y la salida de este COVID, de esta peste, es Cristo. Es el Señor. Entonces, el Señor en esta mañana nos está mostrando por qué. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir predicando como centinelas, hermanos? Siempre Dios nos va a poner a una persona que necesita oír de Dios. Siempre. Yo me asombro cuando sale mi esposo y viene contento y dice, hoy gané un alma para Cristo. Y no sé cómo hace que le empiece a hablar del Señor y la entrega. Es un centinela que no calla y Dios no le va a demandar. Porque esta escritura dice, el que oye el sonido de la trompeta y no se da por advertido, vendrá la espada. Vendrá la espada. Pero también el Señor dice en esta escritura que si el 6, pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta y el pueblo no es advertido, esa espada viene sobre él. ¿Me está escuchando? ¿Está escuchando? Entonces nosotros somos responsables de la casa de Dios. Tenemos que tener la valentía de poder seguir predicando, hermanos. Pero ¿por qué? El Señor lo que me mostró. La iglesia se está desviando de la verdad. ¿Usted sabe eso? Que la iglesia se desvía de la verdad y puede sufrir daños. Porque todos somos pueblo de Dios, todos somos hijos del Señor. En 2 de Corintios 2:11, rapidito lo va a poner el hermano acá porque yo no puedo estar, me falta muy poquito. Y dice, ¿y por qué la iglesia está siendo dañada? De adentro, por las herejías, por las malas doctrinas, por los mensajes que no tienen nada que ver con Dios, por las palabras que son trastocadas, por fuera por la influencia del mundo, por la influencia de Satanás. Entonces la iglesia está siendo atacada. Nosotros como centinela, miren lo que dice, no seamos engañados, por eso tenemos que estar atentos y vigilantes como centinelas de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. El diablo está tentando contra la iglesia, hermanos. Y este es un tiempo peligroso donde el Señor nos llama a estar atentos. El enemigo lo que quiere es alejar a la iglesia ¿de qué? De la fe, de la confianza, de la palabra. Eso es lo que busca el enemigo, hermano. Hay mucho pueblo entretenido. Hay mucho pueblo que ha desviado su mirada. En vez de mirarlo a Dios, sigue mirando los problemas. Yo le creo al Señor. ¿Usted? Amén. Amén, hermanos. Más que nunca. Su fe tiene que estar depositada en aquel que lo ha levantado como hijo y siervo de Dios. Y Dios no te va a avergonzar. Entonces, los cristianos que han perdido el valor se tienen que fortalecer. Muchos piensan que hacen el ridículo hablar del Señor en estos tiempos y no le hablan a nadie. Pero cuando uno habla del Señor, no hace el ridículo. El Señor lo ve como un valiente, hermano, y lo va a bendecir. Lo va a bendecir. Entonces tenemos que proclamar que el mundo ya está en su fin y que el juicio de Dios viene, hermanos. Tenemos que proclamar que el día grande y terrible del Señor se aproxima. Estamos en la recta final, hermanos. Yo me quiero ir con el Señor. Con peste o sin peste. Yo sé cómo me cuida Dios, cómo nos cuida Dios, cómo cuida esta iglesia. Pero acá hay centinelas, hermanos. Yo no sé si todos son centinelas y tienen la responsabilidad de orar todos los martes, pero acá hay una iglesia que ora, una iglesia que intercede por los de adentro y por los de afuera, por los que conocemos y los que no conocemos. Y vemos lo que está haciendo Dios, vemos cómo nos escucha Dios, hasta el susurro del corazón veo cómo Dios nos cuida. Entonces, ahora mire lo que me mostró el Señor. Tenemos que proclamar
porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Usted lo cree? Gloria a Dios, hermano. Mire lo que dice el Señor. Él nos viene advirtiendo. Jesús ahora nos advierte. ¿De qué? De los engañadores, de los falsos, de las herejías. Estos tiempos, Mateo 24, usted seguramente que ya lo ha leído muchas veces. Pero por eso es necesario que los centinelas luchen por la fe. Luchen por la doctrina, luchen por la palabra. ¿Para qué? Para que la mundanalidad no adormezca a la iglesia, para que el pueblo siga fiel. Mire lo que dice Mateo 28:20. Acá el Señor nos dice que si uno realmente vive conforme la voluntad de Dios, el Señor va a estar todos los días de nuestra vida con nosotros. Dice así: yo estoy con vosotros todos los días. Después seguramente que hoy es una tarde muy linda para que pueda leer la palabra. 28:20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso habla que si uno realmente busca a Dios y lo pone al Señor por delante de todas las situaciones, Él va a estar contigo. Esa es tu confianza, esa es tu fe, hermano. Levántate como un centinela. Levántate como un hombre y una mujer de Dios que cuando abre la boca, el diablo tiembla, hermano. Cuando un hijo de Dios está lleno del Espíritu Santo, el diablo tiene que retroceder. Esa es nuestra confianza, hermano. Esa es nuestra confianza. Ahora mire, ¿por qué el centinela tiene que proclamar las palabras del Señor? Porque tiene que traer una convicción espiritual en el pueblo y puede arrepentirse de sus pecados y de sus malas obras, hermano. El centinela está para esto. Yo creo que el Señor les está hablando para que ustedes no decaigan en la fe. Que la prueba no haga que usted siga cerrando su boca. Porque a veces el enemigo sabe que a través de una prueba nos enmudece. Y la prueba tiene que ser para crecer, hermano. La prueba tiene que... Yo veo hermanos que han salido realmente, como cantábamos recién, del desierto más oscuro. Y han salido. Y eso fue por Dios. Eso fue por el Señor. Entonces, para que el Señor pueda seguir usándonos en un momento donde la iglesia hay que advertirla del engaño. Hay que advertirla del adormecimiento, del letargo espiritual, hermano. No solamente en Argentina, no solamente aquí, en tantas partes. Mucha gente desistió del Señor. Mucha gente se fue al mundo. Lamentablemente, no pudo resistir la prueba. Y aquel que no resiste la prueba, desgraciadamente, cae solo, sin la ayuda del Señor. Ahora mire, ¿por qué la iglesia tiene que ser advertida? Porque es luz y sal de la tierra. ¿Es así? Ahora, tiene que ser sacudida para que despierte. Y hay mensajes que a lo mejor son fuertes, pero el Señor quiere sacudir a la iglesia para que despierte y se dé cuenta de que nosotros realmente estamos viviendo un momento que solamente Dios nos puede sostener. Dios nos puede liberar. Dios nos puede ayudar. Es el Señor. Por eso oramos todos para que las puertas de la iglesia no prevalezcan y sigan abiertas, hermano, para que el pueblo pueda congregarse. Este es nuestro lugar, este es nuestro refugio. Hay un sueño que sufre la iglesia que se llama sueño de la indiferencia. Y cuando cae la iglesia en ese sueño es muy difícil que se levante sola. La indiferencia, desgraciadamente, que nada le importa, que todo le pasa por alrededor sin darse cuenta. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. Para terminar, muchos tienen que volver, hermanos, al servicio del centinela. Tienen que ser atalayas de la iglesia, tienen que tener el valor de seguir predicando y el valor de alentar a la familia, alentar a la iglesia, alentar a la ciudad, alentar a los vecinos. Hay gente que está todo el día hablando de lo mismo, todo es malo, todo es pesimismo, que no puede, que no tengo.
Nosotros somos atalaya, tenemos que tener el lenguaje de Dios. Tenemos que hablar que sí se puede con Cristo. Todo se puede con Cristo. Y todo es todo. Primera de Pedro 5:8. ¿Por qué tenemos que volver al servicio del centinela para desenmascarar las artimañas del diablo? Primera de Pedro dice, velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa es la misión del centinela, de la atalaya del Hijo de Dios. Velad, velad, estad más despierto que nunca ante todo este panorama tan adverso. Tenemos que tener los ojos bien abiertos, hermano, que nadie nos engañe, que nadie nos desvíe. Si callamos, seremos responsables. Rapidito, para terminar, Ezequiel 2. Nosotros somos responsables si abrimos la boca o si la cerramos. Ezequiel 2:7 dice, les hablará mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Miren lo que está diciendo el Señor. No importa si no te escuchan, no importa si estás hablando y se hacen los indiferentes. Hablará mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes. El que tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y no escucha es un rebelde. Y de ese se va a encargar el Señor. Pero usted tiene que seguir hablando. Y mire lo que dice el verso 8. Hijo de hombre, escucha lo que te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Hoy el Señor nos está dando un maná poderoso, hermano. La palabra dice que si nosotros escuchamos y ponemos por obra, somos obedientes y el Señor se va a agradar de nuestra obediencia y el Señor nos va a sostener en medio de cualquier dificultad. Pero aquel que oye la palabra en este día y no la pone por obra, la deja fluir, es un rebelde. Y para el rebelde, hermanos, desgraciadamente, la mirada del Señor es diferente. El Señor te dice en esta mañana, sigue siendo un centinela valiente. A pesar de la circunstancia, que la circunstancia no te quiera hacer retroceder. Sigue hablando que Cristo vive. Sigue hablando que con el Señor se puede. Sigue hablando que Cristo es tu sanador. Sigue hablando que queremos estar con Cristo. No te calles, porque en esta mañana el Señor dice, yo te voy a poner palabras. Escuchen o no escuchen, no importa. El Señor le va a dar la oportunidad a aquellos rebeldes que a lo mejor conocen la palabra, se han ido de la iglesia y quieren salir por sus propios medios. El Señor en esta mañana nos ha hablado, hermano, y yo le doy la gloria y la honra, porque todo aquel que realmente se levanta como un colaborador de Dios, como un hijo de Dios, y sigue predicando, adorando y exaltando su nombre, jamás será avergonzado. ¿Usted lo cree? Dele un aplauso a aquel que vive.